La charla mía he tratado como de dividirla y cuando me invitaron a dar esta conferencia, como me dijeron, venga, hablemos de coayudantes en manejo de la menopausia, es un tema supremamente amplio, entonces vamos a tomar solamente algunos aspectos que considero que son importantes. Nada, mi nombre es Andrés Daste, ya me presentaron, voy a empezar a aprender a pasar las diapositivas, listo, no tengo ningún conflicto de interés. Hay que recordar, simplemente complementar un poco lo que nos estaba diciendo Marcela, recordemos que gran parte de la población entra en menopausia, es decir, la menopausia va a ser y seguirá siendo durante muchos años el motivo de consulta más frecuente en nuestro consultorio. Nosotros antes la veíamos como distante y veíamos como que la señora se queja y dice y no sé qué, y como que no se le paraba bolas, y en la medida que pasa el tiempo nos damos cuenta que son más las pacientes y cada vez exigen más que nosotros sepamos cómo manejarlas. Y ahí es donde está el quid del asunto y ahí es donde pienso que está el centro de esta charla. La población va creciendo y va creciendo en todas partes y la expectativa va aumentando. Recordemos que en Latinoamérica, en Chile ya va en 82 años la expectativa, de tal suerte que si nosotros diagnosticamos una paciente en climaterio alrededor de los 50 años, sabemos que va a estar 32 años en esta etapa del climaterio, inicialmente en temprana y después tardía, y después vamos a ver las conclusiones de lo que no, las consecuencias de lo que no hicimos inicialmente. Y ese pienso que es un problema sobre el cual tenemos que poner mucha atención y formarnos en eso. La población va a seguir creciendo y digamos que lo que sucede en otras partes pues también está sucediendo en Colombia, y en Colombia viene aumentando el número de pacientes que consultan en determinada edad. Simplemente esta diapositiva la tenía Marci, recordar que nosotros el climaterio lo empezamos a ver desde muy temprano y hay pacientes que consultan a los 42 años con algo de sintomatología en climaterio, le hacen una FSH, esa FSH salió normal y dicen no está en climaterio y empezamos como ¿saben? Y aquí como que a veces uno se debe quitar un poco esa bata de Superman que nos ponen y nosotros no nos ponemos en la situación de la paciente, y es que cuando dice me siento mal, me siento triste, no duermo bien y tengo oleadas de calor, hay que creerle. A la señora hay que creerle y hay que ver qué podemos hacer para creerle a esa señora y cómo podemos plantear un manejo para ella. Entonces, ¿cuál es el objeto de la terapia de reemplazo hormonal? Pues básicamente son dos, es mejorar los síntomas de la menopausia y prevenir las patologías propias de la edad. Y sobre esto, las indicaciones de la FDA las dijo Marcela: síntomas vasomotoros, prevención y manejo de la osteoporosis, indicación en fallo ovárica prematura y el síndrome genitourinario. Y esto está avalado por todos los consensos. Es decir, sabemos que la terapia de elección en el síndrome climatérico es la terapia de reemplazo hormonal. Mientras no tenga contraindicación, si yo tengo la paciente en los primeros 10 años de los síntomas, si está en su ventana de oportunidad, si no tiene cáncer, bien. ¿Y qué pasa con ese 70% de pacientes que no reciben terapia de reemplazo hormonal? ¿Qué pasa con ese grupo de pacientes que consultan y no quieren terapia de reemplazo hormonal? ¿Y qué pasa con ese gran número de pacientes que llegan al consultorio y han consultado 50 otras personas que no son médicos, que les han formulado 50 cosas buscando una mejoría? Yo creo que ahí es donde está el cuestionamiento de parte de nosotros, y esta charla está destinada como a preguntarnos a dónde vamos y qué estamos buscando de la persona que está al frente pidiendo ayuda, porque a veces vemos que no, si usted no quiere tomar los estrógenos, pues siga con los calores, ¿verdad? Y vemos mucha gente que lo hace, y yo creo que este es un llamado a una autocrítica, porque si existe un 70% de personas que no reciben, de pronto es porque no lo estamos formulando bien o no estamos poniéndonos en el lugar de la otra persona. Y ese es el pedazo que me parece que tenemos que considerar. A veces tenemos tantas cosas, que el otro estudio, no sé qué, pero no nos estamos poniendo al frente de la señora que le da pánico tomar las hormonas porque leyó en la revista. Bueno, busquemos la otra opción, y sobre eso quería hablar. Entonces la pregunta ¿es solamente manejar hormonas el climaterio? O sea, ¿de verdad vamos a hablar solamente que una paciente en climaterio o le damos hormonas o no le damos nada? Pues no, yo creo que no. Yo creo que el manejo del climaterio debe ser un manejo integral. Debemos verlo desde el punto de vista de la paciente, de la señora que está sentada al frente y de sus necesidades. Y ese manejo integral requiere tiempo y debe ser una consulta donde averigüemos muchas cosas alrededor de la vida de esa persona. Y yo creo que yo he cambiado desde hace algún tiempo como mi forma de abordar estas pacientes, y disfruto mucho la consulta. Además he hecho mucho chisme con la paciente y nos contamos cosas y se enteran de mí, yo me entero de ellas, y la verdad se ha convertido en un momento muy agradable poder enterarme más allá de simplemente una oleada de calor. Y lo digo honestamente y lo digo que lo estoy haciendo, y las cosas han cambiado para bien.
Entonces considero que hay 5 cosas que puse aquí por aras del tiempo. Ana Lucía me va a avisar cuando yo me vaya a soplar porque existe una alta posibilidad de que me sople en el tiempo, pero puse 5 cosas que me parece que hay que tener en cuenta. Suplementación de nutrientes claves en el mantenimiento del organismo. Sembrar cambios de autocuidado, ejercicio, dieta saludable. Usar nuevas técnicas para el manejo de síndrome genitourinario asociado al climaterio. Pensar en la piel y más allá de las patologías y ver patologías en piel que podemos diagnosticar. Muchas veces puede uno diagnosticar a una paciente en climaterio un cáncer de piel solamente con sentarnos a ver qué tiene eso. O sea, mira, déjame ver qué tienes, vete al dermatólogo porque hay que ponerle atención. Pero es que sí, a veces no las vemos. Es que a veces somos tan afanados que no vemos eso. Y no menos importante, y en eso creo que Analu alguna vez lo hablábamos nosotros, meditar y ser la espiritualidad. Hay que ponerse el otro lado. Si la señora es budista, hay que respetar que es budista. Si la señora es católica, si la señora es agnóstica, es agnóstica. Pero yo tengo que ponerme ahí para a partir de ahí poder dar mis recomendaciones. Y eso en cada una de las cosas que ejercemos en el consultorio. Suplementación dietaria. Entonces miren que ¿cuántas pacientes les han llegado a ustedes con una rata así grandísima de tarritos y tarritos y tarritos, vitamina A, vitamina C, vitamina A? Y finalmente, ¿qué nos está diciendo eso? Que existe una necesidad de averiguar más allá sobre la alimentación. Una persona que tenga una alimentación adecuada, rica en vegetales, consumo de proteínas, baja en carbohidratos, acompañada sin elevar tanto los picos de insulina, es una persona que se está alimentando bien. ¿Qué pasa en el climaterio? La disminución de los estrógenos hace que aumente el gusto o el deseo por los carbohidratos. Y eso lo veía yo en mi mamá. Mi mamá en un momento dado empezaba a querer tomar chocolate todo el tiempo. Y yo, pero mamá, cálmate, ya no más chocolate, ole. Y eso lo vemos con muchas de nuestras pacientes y de amigas, el postre y el postre y el postre. Y probablemente no estamos teniendo en cuenta que por comer ese exceso de carbohidratos están descuidando el consumo de verduras. Y al descuidar el consumo de verduras baja todo lo que vamos a ver ahorita. Entonces esta tabla, esta es una revisión de las vitaminas que utilizan las pacientes en climaterio. Y miren ustedes que hablan de vitamina A, el grupo del folato, el grupo de las vitaminas B6, B12, la vitamina C, niacina. No voy a hablar de cada una de estas porque no podríamos terminar la charla en el tiempo que es. Simplemente vitamina A, como para recordar, es muy raro que una persona requiera vitamina A, porque las pacientes que requieren, los pacientes que requieren vitamina A como suplemento son pacientes que o tienen una neoplasia o tienen algo que aumente el tránsito intestinal que no esté permitiendo una adecuada absorción. Entonces digamos que ese grupo, la gran mayoría de nuestras pacientes salen, los requerimientos realmente son bajos y se consiguen en muchos alimentos. Y hay estudios que muestran que el exceso de suplementación de vitamina A se puede asociar a osteoporosis y a fracturas más temprano, así estén en terapia de reemplazo hormonal y estén con tratamiento por osteoporosis. Los folatos, la vitamina C, la vitamina B6 y la vitamina B12 van a ver que la utilizan, y no me detuve ahí con diapositivas, la utilizan básicamente para manejo de condición fibroquística a la mama y algunos estudios, otros estudios en protección cardiovascular, etcétera. Van a encontrar literatura, y esto implica otra charla, sobre vitamina C y megadosis de vitamina C. El primero que habló de este tema fue Louis Pauwels, que después ganó un premio Nobel, y Louis Pauwels empezó una tendencia que se llama medicina ortomolecular, y en la medicina ortomolecular decían, venga, demos suplemento de cada una de las cosas que está perdiendo la persona a través de alimentos o a través de concentrados exógenos para suplir esas necesidades. Y eso es bien interesante porque con eso demostró que disminuye mucho el índice de infecciones virales a repetición, mejora la evolución del cáncer, mejoraba piel, mejoraba pelo, etcétera. Entonces ténganlo en cuenta porque eso es un tema bastante largo y hay muchas tendencias, y si estamos esperando, muchas veces esperamos nosotros los 50 estudios doble ciegos, randomizados de 55,000 pacientes y no los van a encontrar. Vamos a encontrar otro tipo de evidencia con reportes de casos, con casos más cortos, donde vale la pena como considerar lo que ustedes piensen. No hay duda sobre la vitamina D, el calcio, la vitamina E, la vitamina K, pero hay 3 que me parecen interesantes que los van a ver en el consultorio y lo estamos viendo seguidos que las personas los tienen: magnesio, selenio y zinc. Entonces esos 3, voy a hablar de esos 3 por ahora. Entonces el magnesio es el cuarto catión más importante y participa en muchos procesos, participa en la síntesis de DNA, participa en la síntesis proteica, en la excitabilidad muscular y en la actividad enzimática. ¿Dónde empezamos a oír nosotros hablar de magnesio? En las pacientes preeclámpticas. Y hablábamos del magnesio y que el sulfato de magnesio para la paciente preeclámptica y todo. ¿Por qué? Porque su efecto con el calcio. Entonces miren ustedes que hay estudios también con magnesio, utilizando magnesio
en sueño, en dismenorrea, en migraña, en síndrome premenstrual, etcétera. Si vemos la paciente que está en perimenopausia, es una paciente que puede presentar muchos de estos síntomas, entonces la suplementación con magnesio podría considerarse como una terapia adicional. Hay muchas pacientes que reciben magnesio en la noche para dormir y las ayuda a conciliar el sueño. Tiene un efecto interesante, digamos que no trabaja con la serotonina, pero sí hay reportes que producen un poco de tranquilidad y mejoría del sueño. También tiene unos buenos efectos sobre estreñimiento y tiene un efecto bastante interesante, no comparable a la terapia de reemplazo hormonal con las oleadas de calor. Entonces lo van a ver como un complemento. Esta revisión que está publicada este es un grupo italiano que dijeron, bueno, cojamos todos los estudios que hay sobre magnesio y sacaban estas conclusiones que me parecían importantes. En la dismenorrea, por ejemplo, trabajaba compitiendo con el calcio para disminuir la contractibilidad muscular. El magnesio, entonces, ¿cuánto necesitamos? Más o menos de 360 a 400. Entonces, si ustedes ven al lado izquierdo, si nosotros comemos hoy almendras, espinaca, peanuts, banana y aguacate, si nos comemos todo eso, tenemos la dosis hoy de magnesio. ¿Cuántos de nosotros se comen eso al día? Por eso está bien, doctor. Eso no tengo duda. Pero si nos ponemos a pensar y no nos sentamos con la paciente y le preguntamos usted qué come, y la paciente nos dice, estoy dedicada a las tortas y no estoy comiendo nada de eso, pues nunca vamos a saber si eventualmente puede tener un déficit de magnesio. Si lo tiene, podríamos suplementarlo. Para suplementarlo, el magnesio podemos darlo en forma orgánica o inorgánica, lo podemos encontrar actualmente en preparaciones de sales con magnesio. Las preparaciones vienen para hacerlas en té o en agua o lo que ustedes consideren, y también vienen las preparaciones de 400 miligramos en cápsulas. Se va a una tienda de vitaminas y encuentra 3 columnas de magnesio. Hay que piensen en escoger si el orgánico o el inorgánico. La diferencia de pronto es el tiempo de acción, pero finalmente sigue siendo magnesio. Pero la principal cosa que tenemos que decirles, venga, coma aguacate, una porción de aguacate sirve, comamos más almendras, la espinaca donde la dejó, ¿qué pasó con Popeye? Selenio. El selenio, y aquí viene un tema importante, y es que sabemos que el envejecimiento viene secundario a la oxidación. O sea, nosotros nos envejecemos por la producción de radicales libres. La eliminación de esos radicales libres por parte de la mitocondria se hace a través del sistema de limpieza de la célula. Y uno de los principales sistemas de limpieza de la célula va a ser el glutatión. El selenio es un oligoelemento que forma parte de ese glutatión. Lo que hace la glutatión peroxidasa es ser una de las enzimas más importantes en ese proceso de oxidación, de retirar los radicales libres. Recordemos que las especies reactivas se fijan a la membrana de la célula, dañan la membrana de la célula y eso conduce a muerte celular. Pero cuando no hay tantas, lo que produce es enlentecimiento celular, y eso es lo que llamamos la congestión de la mitocondria y la congestión de la misma célula, el cansancio celular, el funcionamiento cansado de esa célula que tiene que estar tiene que estar trabajando para producir ATP, pero yo la tengo llena de especies reactivas de oxígeno. Entonces el selenio, siendo parte de esto, trabaja muy bien ayudando en lo que llamamos desintoxicación. Es bien particular esta referencia que ustedes ven al final, aquí no la puedo ver yo, pero ustedes la pueden ver del 2009, cogieron un grupo de mujeres en premenopausia y en posmenopausia. A ese grupo de mujeres sanas les medían la actividad de la glutatión peroxidasa. Y miren lo que encontraban. Las mujeres sanas, cuando entran en menopausia, elevan la actividad de la glutatión peroxidasa. ¿Por qué? Porque están trabajando, porque están tratando, el organismo está tratando de curar todos estos procesos derivados de la disminución de estrógenos que eventualmente pueden ser deleterios para el organismo. Está mucho más elevada la actividad de la glutatión peroxidasa en pacientes diabéticas, pacientes obesas, pacientes con cáncer, pacientes con otro tipo de patologías o pacientes que tienen un alto consumo de carbohidratos. De ahí podemos concluir que tenemos que ponerle bolas al selenio. Podría ser un suplemento interesante, no en pacientes sanas, porque en pacientes sanas lo encuentran normal, sino en pacientes que tienen alto consumo de carbohidratos, pacientes prediabéticas, pacientes diabéticas, pacientes con resistencia a la insulina, vamos graves, pero voy bien. Pacientes con resistencia a la insulina, etcétera. Importante tener en cuenta que trabaja en conjunto con la vitamina C y la vitamina E. ¿En dónde lo encontramos el selenio? Delicioso, en los mariscos, los mejillones, los pescados, la carne, los huevos, los granos, las nueces. Las nueces de Brasil que no he podido
entender cuál es la nuez de Brasil, porque no conozco la nuez de Brasil, pero es uno de los más ricos en selenio. Entonces, pues no le digamos a la señora que acaba de llegar al consultorio, que está pensando cómo va a ser el mercado en esta época, compra nueces de Brasil, pero sí le podemos decir, come más pescado, come más salmón, come más carne, disminuye el consumo de tortas, disminuye el consumo de carbohidratos pesados, trata de no comer en las noches comida abundante. Ahorita vamos a ver las alteraciones de sueños, esos datos. Y el último que quería hablarles de ese grupo, sin embargo, hoy les digo, esto es mucho más amplio, es el zinc. Y miren ustedes, el zinc lo traje por dos cosas. Nosotros, el zinc, cuando yo estaba estudiando, nosotros el zinc lo veníamos, era para la curación de heridas. Y le echamos zinc a toda herida abierta, póngale zinc o panela, lo que tenga. Cualquiera de las dos va bien. Pero no habíamos, ¿cómo? La panela tenía póngale zinc o panela, pero era el único dato, nosotros veíamos el zinc. El zinc es un mineral esencial y juega varios roles. En el hombre, digamos que forma una parte esencial de la movilidad de los espermatozoides y de hecho lo manejamos mucho en parejas que tienen alteraciones en sus espermatozoides, pero también en la mujer forma parte importante en la producción y es un cofactor en la producción de ciertas hormonas, estrógenos, progestágenos y testosterona. Y de ahí viene una parte bien interesante. Ahorita Marcela nos decía, una de las cosas que vemos en el climaterio es la disminución del deseo sexual. Pues muchas de esas mujeres, antes de recibir testosterona, probablemente se pueden beneficiar del uso de zinc. Y el zinc es fácil de encontrar, lo encontramos en muchas cosas, ya vamos a ver, el consumo realmente, lo que necesitamos de zinc es muy bajo, entre 8 a 12 miligramos días, y tiene un papel importante en el sistema cognitivo y emocional. Miren ustedes que de lo que nos decía Marcela, estábamos hablando, disminución del deseo sexual, depresión y parte cognitiva, todos los oligoelementos pueden trabajar ahí y tenemos que considerarlos, no pasa nada con pensar en abrir un poco y ponernos un poco de ese lado, porque no podemos seguir con el cuento que si no recibe hormonas no tengo nada que hacer por la paciente. Y el zinc tiene esto, y el zinc tiene un papel muy importante, yo lo hablaba con el doctor Rosero ahorita que me traía de la casa, pues somos vecinos, y le decía, mire, me llamó la atención encontrar este estudio donde la administración de zinc aumentaba la testosterona significativamente. Entonces, ¿qué podemos hacer con la paciente con disminución del deseo sexual que no le estamos poniendo testosterona? Podemos probar y ver cómo es su alimentación, ver cómo podemos suplir eso y podemos pensar en darle un poco de zinc. Hasta ahí va la parte como de oligoelementos. La otra parte que quería hablar con ustedes es una de las consultas más importantes en nuestras pacientes es, doctor, no puedo dormir, ¿sí o no? O sea, bueno, ¿y qué hacemos con esas pacientes? O sea, o le damos hidroxicina o le damos benzodiazepinas, pero no nos sentamos a preguntarle a la paciente, venga, ¿y usted cómo está durmiendo? Entonces, traje unas recomendaciones, estas recomendaciones la traje de unas conferencias de Anti-Aging Medicine que me parece que han funcionado muy bien y muchas de ellas se las estoy compartiendo a mis pacientes. Entonces, minimizar, antes son 5 diapositivas y no las voy a leer cada una de esas cosas porque se nos va, pero minimicemos los estimulantes, evitar el tinto, si tiene sensibilidad a la cafeína, pues alrededor del mediodía suspender el tinto o si no alrededor de 2 o 3 de la tarde, evitar el alcohol, vino o cerveza o bebidas fuertes 3 horas antes de acostarse, evitar los medicamentos que tienen efectos estimulantes, termine de hacer su ejercicio aeróbico si eso la está despertando 3 horas antes de acostarse, porque es que nadie después de hacer ejercicio se va a quedar dormido, pues no es lo lógico, pero mire que eso no se lo preguntamos a la paciente. Tensión y ansiedad por la noche, no se ponga a pagar los impuestos de la DIAN a las 9 de la noche, no va a dormir, se lo garantizo que no va a dormir, no se ponga a ver, bueno, no va a nombrar nada de política, lo prometí, pero no ponga a verse noticiero y no ponga a pensar, leer Twitter 5 minutos antes de acostarse, que probablemente va a seguir pensando en eso. Evite leer materiales excitantes o estimulantes, pues depende, si está en buena compañía hágalo, pero después de eso, pues duérmase, ¿sí? Evitar peleas, discusiones, y hay una cosa que es bien interesante, practique yoga o relájese o hacer respiración. En el diplomado que estaba haciendo de medicina bioreguladora, nos daban un ejercicio que me pareció muy bonito y era como sentarse con uno mismo, no a meditar. A mí, yo empecé a aprender a hacer meditación y me ha parecido un ejercicio interesante para mí. Y a veces le digo a la paciente, venga, les doy algunas páginas, péguelo a mirada a eso. Y es como sentarse y empezar a respirar por una fosa nasal 10 veces, por la otra fosa nasal 10 veces, respirar profundo. Esa respiración profunda tiene unas cosas chéveres. Una de esas es que favorece el retorno de los linfáticos
hacia el corazón, favorece la perfusión miocárdica y favorece la perfusión cerebral. Por otro lado, lo coloca en un momento de concentración en usted mismo. Entonces, de pronto pueden recomendarle algunos de esos ejercicios a las pacientes antes, antes de dormir. Planificar ir a dormir. Ir a dormir no es pum, eso lo hacíamos cuando terminábamos un turno, uno llega después de atender partos, cae como una plasta y se quedó ahí. Ese sueño muchas veces ni siquiera es reparador, pero planificar antes de dormir es importante. Hablen con las pacientes de eso, hablarles del tipo de cama, etcétera, etcétera. Fototerapia. Bueno, y otros elementos que yo puedo administrar, pues, si tengo todo eso, considerar melatonina. La melatonina es fácil de conseguir y tiene un muy buen efecto, 2 a 3 miligramos antes de acostarse. O utilizar taurina. El magnesio que les estaba hablando hace un rato es una buena opción para dormirse. En té preparado en agua, en té caliente antes de acostarse les va muy bien. El hábito de tomar té por las noches, el hábito de desconectarse de lo que están viendo y bueno, algunas otras técnicas que vale la pena. Tener temperatura, buscar ambiente agradable antes de acostarse, reducir ruidos molestos. Si tiene el vecino que está en rumba, decirle que por favor le baje un tris el volumen porque usted necesita dormir. Esto me parece interesante. Cuando no podemos dormirnos, la recomendación de este grupo de anti-aging medicine es: deje de pelear con el sueño, párese, dé una vuelta, váyase a la sala, váyase a otro cuarto, descanse un poco y después vuelve a intentarlo, porque esa peleadera con la alteración de sueño puede llevarlo a no dormir. Y finalmente, como fijarse en las almohadas, la cama, en las sábanas que están usando. Yo les apuesto que muchas veces no hablamos esto con las pacientes y mire que sí es importante. Antes de mandarle una benzodiazepina, pensemos en esto. Qué delicia que son las camas del hotel. Esas sábanas frías son una delicia. Yo no queda como… Hablemos de esas cosas que pienso que vale la pena tenerlas en consideración. Este estudio es chévere sobre la meditación. Yo les decía antes, a mí yo creo que a través del tiempo me ha cambiado el ejercicio y no sé por qué uno se vuelve tal vez de más edad, vive la vida más pausada y empieza a entender más a la persona que está al frente. La meditación, muchas pacientes me hablaban de meditación y yo las miraba como bichos raros. ¿Pero usted qué? ¿Meditación de qué? Pues no, la meditación tiene evidencia clínica y este estudio es muy bonito, es un estudio coreano, uno de tantos, pero este me gustó mucho, donde medían no solamente la mejoría de todos los marcadores en climaterio, sino aumento de las HDL y disminución de la glucosa. Disminuyen los picos de insulina, los momentos de meditación. ¿Cuánto tiempo los ponían a meditar a estas pacientes? 2 veces al día, con muchas técnicas de meditación. Finalmente, siento que uno tiene que acoplarse o la persona tiene que acoplarse a la que más le guste, pero vale la pena considerarlo. Finalmente, para los últimos 3 minutos, lo voy a hacer muy rápido, son las nuevas técnicas en manejo del síndrome genitourinario asociado a la menopausia. Cuando nosotros decimos rejuvenecimiento vaginal, estamos hablando de un término puramente comercial que lo sacó David Matlock cuando quería vender el uso del láser a pacientes en climaterio o pacientes que iban a hacer algún tipo de cirugía donde iba a utilizar la técnica láser. Finalmente, lo que yo busco con cualquier tipo de energía es restaurar o reparar las células, es decir, yo aumento la temperatura, produzco una lesión térmica y sobre esa lesión térmica voy a buscar reparación. Eso es lo único que busco. Todos son los procedimientos quirúrgicos y actualmente tenemos los procedimientos no quirúrgicos, ya estoy más corto de tiempo, entonces nos vamos más allá. ¿Qué buscamos con el efecto térmico cuando utilizamos láser? Aumentar los fibroblastos, producir colágeno maduro, incrementar la angiogénesis, aumentar el flujo vascular y la permeabilidad de la mucosa, nutrientes, lámina propia, nuevos componentes, matriz celular. Finalmente lo que hacemos es una lesión y producimos al organismo a reparar esa lesión. Qué tan profundo entremos depende de la técnica que esté utilizando y no es motivo de esta charla, pero es diferente si yo utilizo un láser de diodo, si utilizo un láser de CO2 fraccionado, si utilizo un LAG, si estoy utilizando HIFU o si estoy utilizando radiofrecuencia. Es decir, cualquiera de esas técnicas lo único que va a hacer es aumentar la temperatura. HIFU entra mucho más, entra casi hasta más de 3, 4 milímetros y pues el láser, si yo lo pongo en más alta potencia, la voy a quemar a la paciente, no voy a lograr penetrar mucho más. Entonces, perfecto. Entonces, esto es lo que encuentran en la histología, esto es un corte, ahí está la entrada, mire, de uno de los haces del láser fraccionado y lo que hace es regenerar alrededor y tiene muy buena evidencia
esta diapositiva es para decirles que está aprobado por la FDA, porque inicialmente había grupos que decían que no, la FDA lo tiene aprobado ya el uso del láser y el uso de nuevas tecnologías, no lo aprueba para hacer pendejadas, pero sí lo tiene aprobado para el uso en ginecología. Y cuando ustedes, si quieren, pueden tomar las fotos a esto, yo tenía esto en cada una de las diapositivas, pero en aras del tiempo, pues es muy difícil hablar de cada uno, pero básicamente son estudios muy cortos, de 20, de 15, de 30 pacientes, donde evidencia la mejoría, sobre todo en estas pacientes en climaterio, a las cuales yo no les puedo dar terapia de reemplazo hormonal, o no quieren terapia de reemplazo hormonal, ni local ni sistémica, que ya sabemos que la terapia de elección, lo que les decía en un principio, pero si no lo quieren o con eso no ha mejorado, el láser es una muy buena alternativa, más en este grupo de pacientes para manejo de la resequedad vaginal que para manejo de incontinencia. El manejo de incontinencia depende de qué tan grande sea el cele. Estos son otros artículos de lo mismo, si quieren, o les puedo compartir más adelante la diapositiva para que lo puedan ver. Me parece interesante considerarlo en pacientes sobrevivientes de CA de mama. Son pacientes que tienen digamos, una resequedad importante porque llevan mucho tiempo no solamente sin recibir estrógenos, sino además de eso tienen antiestrógenos. Entonces, en este grupo de pacientes es interesante, junto con el uso de otras técnicas como ácido hialurónico, plasma rico en plaquetas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vale la pena como que le peguen una revisión y hoy era como un barniz a esas opciones. Finalmente, quería como compartirles a ustedes como esta, que es la visión que yo considero y muchos grupos consideran del climaterio. El climaterio debe ser un abordaje multidisciplinario. Ya me volé cuánto. Ya la conclusión, voy un minuto, hola, dos. El climaterio creo que debe estar manejado por un grupo interdisciplinario. No podemos seguir viendo el climaterio como son hormonas o no son hormonas y señora, si usted está triste, pues no, eso no es mío y se la mandan al doctor. Yo creo que sí es de nosotros. El hecho de que pidamos una interconsulta más adelante no quiere decir que no le paremos bolas. Es que probablemente la señora va a que usted se pare y le dé un abrazo. Probablemente es eso. O probablemente la persona va a que usted le recomiende el médico internista que le esté manejando la hipertensión. Es que cuando uno está del otro lado la cosa es diferente. Es que cuando uno que está sentado al otro lado del escritorio, la película cambia. Y cuando yo estoy sentado al otro lado del escritorio, yo quiero que el médico que me está viendo me mire y me ofrezca diferentes cosas, no me ofrezca un solo tratamiento, sino me diga, mire, podemos tener esto otro, puedo hacerle esta cosa, piense en esto, intentemos esto, exploremos cómo está comiendo, cómo está durmiendo, cómo está su relación sexual, cómo está su relación de pareja. Entonces, el único enfoque no puede ser la terapia de reemplazo hormonal en las pacientes en climaterio, no puede ser y pienso que es algo que los médicos que se están formando deben entender que la parte integral de la menopausia es ver a la mujer como un todo y ver que ese momento que está atravesando es importante y merece toda la atención. Debemos individualizar el tratamiento sin duda, debemos hacer y entender nuevas tecnologías, o sea, no negarnos. Hay gente que habla del láser, no me hable de eso, porque yo leí que el artículo de un doctor en Los Ángeles, no, lea la literatura y explore usted también, explore a ver a usted qué le parece, cómo le va con sus pacientes. Yo pienso que hay que ampliarnos un poco y ampliar un poco la mente. Les comparto, este es BioK Medicina Reguladora, es un sitio donde estamos con también el doctor Rosero y estamos como abordando otros aspectos de la vida diaria de nuestras pacientes y ese es el grupo de nosotros en el country. Pues hoy me invitaron acá al norte, gracias, estuvo largo el paseo y estuvo bien, yo me puse corbata y todo, doctor Camilo, para no hacerlo quedar mal. Y muchas gracias por ponerme atención y espero poder haber sembrado un poquito de dudas sobre algunas de las cosas de las que hablé. Un abrazo, muchas gracias.